Súper bienvenidos, Algoritmo Salud, todas las semanas contigo, ya sabes a la hora que quieras, pero si es a través de 88.9 es a las 9 sharp, 21 horas. Si no a la hora que se les pegue la gana. Oye, eso sonó un poco agresivo, ¿no? Pero es así, es la realidad, o sea, si quieren la madrugada, yo diría, la mañana, bajo demanda, la carta. Se pueden echar un maratón de fin de semana, ¿no? Esa es una buena idea, sí, es tu claro. Playlist de maratón de Algoritmo Salud. Seguido, para dormir a lo mejor. No, porque eso pareciera que se van a aburrir, más bien maratón para que lo vean, lo compartan, se echen unos drinks o lo que quieran. Yo digo, un drink para mí es desde un refresco de soda, para no dar marcas, qué fresa, hasta otra cosa. Bueno, entonces un tequila, pues. Acuérdate lo que en 88.9 sale los jueves en la noche, entonces la probabilidad de que alguien esté tomando nada más refresquito es difícil. Pero es difícil, café. Pero pueden tomarlo con lo que quieran, su dosis semanal de Algoritmo Salud. Y hoy vamos a platicar de algo que es bien importante, que la gente nos ha comentado, pues que quieren tips de cómo elegir al médico al que van a acudir a través de medios digitales. No toques mi iPad, por favor. Es que estoy viendo que está sacando. Es cómo elegir. ¿Cómo elegir? Y empieza a ver mi iPad. Al médico en internet. Okay. Y nos van a acompañar dos invitadas que nos van a orientar cuáles son las características para seleccionarlo adecuadamente. Súper humor, además. Así es que vamos a iniciar, ¿no? ¿Qué te parece? Iniciamos Algoritmo Salud ahora. Algoritmo de Salud. Un algoritmo. Sabes que estamos contigo siempre, Enrique Culebro Caram y Rocío Bravo. Elegir un médico o profesional de la salud a través de Internet puede ser un desafío, pero si utilizas las herramientas y recursos adecuados, puedes tomar una decisión bien informada. Primeramente, checa, investiga, revisa sus credenciales, busca información sobre dónde estudió, qué especialidad tiene y si cuenta con certificaciones oficiales. Consulta registros profesionales. En Estados Unidos, por ejemplo, se usa una base de datos que se llama American Medical Association y en otros países se consulta al colegio o asociación médica correspondiente. Reseñas y reputación en Internet es importante. Hoy en día estas reseñas y testimonios de otros pacientes pueden ofrecerte información muy valiosa. Si buscas ayuda para un problema de salud en particular, asegúrate de que esté especializado en ese campo. Detalles prácticos. Además de las credenciales y experiencia, considera aspectos de accesibilidad y logística, desde su ubicación, costo, seguros, disponibilidad, tecnología en la consulta y, en suma, elegir al médico o profesional de la salud adecuados requiere un poco de tiempo de investigación y, en última instancia, evaluar tu experiencia personal después de la consulta. Con estos pasos, puedes tomar una decisión más acertada, mejor informada y alineada con tus necesidades médicas. Regresamos aquí en Algoritmo Salud para ayudarlos y que nos ayuden a nosotros también, porque yo estoy muy interesado que me ubiquen cómo elegir adecuadamente a un médico cuando lo encontramos en internet, cuando lo vemos en el buscador, cuando lo encontramos en un directorio, cuando nos topamos con uno de sus videos cortos en TikTok, en YouTube, en Instagram, y yo digo, este doctor me late porque me va a atender bien. ¿Qué debo de tomar en cuenta para realmente ir a visitarlo? Que sea un doctor. Para hacer una cita con ese médico o médica y que realmente también sea alguien que tú sepas que está certificado con todos sus credenciales, con su cédula profesional y una alta reputación digital, ¿no? Exacto. Y lo voy a extender a otros profesionales de la salud. Okay. Me doy la licencia en este momento de ampliar el tema. Médicos y profesionales de la salud. Y quiero presentarles a Brenda González, experta asesora en temas regulatorios para la industria farmacéutica, la salud, el consumo saludable y muchas otras cosas, ¿verdad, Brenda? Muchas gracias. Para mí un placer estar acá con ustedes. Bienvenida, estoy muy contenta Brenda. y lista para hablar de esto. En el outfit. Obvio. Brenda y yo para ir en tonos. Salmoncitos. Recién desempacada de Guadalajara. No, Sí, que Guadalajara. ¿Andas viajando por lejos. todos lados? Pero Todo va más México, lejos ¿no? todavía. Fue a representarnos ahora con la guerra comercial, ¿no? Claro. Sí, yo vengo Estados a hablar de Unidos. Ucrania, no, por Aparte. favor. Brinqué de Canadá a México directo. Exacto, Canadá, no, tiene un México. tour muy interesante, Bren, que seguro nos Muy cuenta bien. al rato. Y tenemos otra súper invitada. Claro, la licenciada Mirna Hernández, mejor conocida como Mirna Abogada, que yo quiero decirte, Rocío, que a Mirna yo la conozco de las redes sociales, precisamente me topé Sí. con su contenido Y ahí te nos estoqueó contactamos. y te No, buscó. yo la estoqué. Por es eso, diferente. es lo que digo, tú Sí. la Sí, estoqueaste exacto. y te buscó. Y ¿Y me cómo buscó. es que cediste?
a venir al programa? Pues el prestigio del programa, la verdad es que yo ya los conocía, ya los seguía y sin más Contestaste dije, muy sí. bien, Mirna. Tú ya no sabías, Contestaste muy tú ya bien. nos habías estoqueado, Mirna. Muy Sí, bien. Son sí. referentes. Oye, Pero para yo hablar- me acuerdo de un video que hiciste donde recomendaste podcast de salud y Oh, ahí nos sí, hiciste el los favor de recomendé. ponernos en ese Mira. listado muy al Sí. principio Ujú. del proyecto. De hace Muy más al de principio. 2 años que ya llevamos con Pues el- por ahí, yo me acuerdo, Podcast. todavía estábamos en otro lado, otro en lado. otra casa, pero ahora todavía mejor aquí en Asir. Sí. Mirna es experta en ayudar a los doctores y a los Así otros es. profesionales de la salud a que estén al día con lo que tienen que cumplir, ¿no? En cuanto a ley y en buenas prácticas. Sí, cumplir con la autoridad, elevar el prestigio de sus establecimientos, dar buena Ujú. atención y sobre todo estar en regla. Ese es el Gracias, principio. Mirna, por estar aquí. Pero a ver, ¿por dónde empezamos, Brenda? Pues, Ay, podríamos empezar, bueno, a lo mejor desde que en nuestra constitución política de nuestro país tenemos el derecho a la información, ¿no? El Estado nos debe garantizar a todos los mexicanos de poder tener información para tomar correctas decisiones de consumo, pero nosotros también debemos de ser críticos como personas en elegir esos contenidos y en saber cuáles podrían ser no tan ciertos y ser como pues mucho más objetivos con lo que buscamos, ¿no? Yo empezaría desde ahí. Es que hay un problema fuerte que no sé si esté medido de muchos casos que se escuchan de personas que vieron a alguien en redes sociales que creyeron que era un profesional de la salud, los convencieron por el contenido que mostraron, vas con este profesional, entre paréntesis, entre comillas, y resulta que no tenía las credenciales, que a lo mejor ni era médico, que te quería vender un producto que no era adecuado. ¿Qué tanto pasa, Vilma? Que te iba a hacer un biohacking, ¿no? Y tú dices, En a una ver de cómo esas, está sí. eso. Sí. Sí, la verdad es que hay cantidad de usurpadores de profesiones, hay cantidad de personas que son profesionales que no saben de la regulación y también las personas, nosotros como usuarios no sabemos cómo elegir o a quién elegir y no nos A lo tomamos mejor nos el encanta, tiempo. nos hace Ujú. un matching el tema de que es simpática, es simpático, no es, está guapilla, guapillo, ¿no? Y nos vamos por ahí. Y a lo mejor el contenido también es muy carismático, pero no es eso lo que nos debería importar, ¿o sí? No, lo que tiene que importar es que sea un personal completamente calificado, acreditado, que tenga un establecimiento regularizado también, para que no ponga en riesgo la salud, su propia Está bien salud. difícil. ¿Cómo sabemos Sí. los usuarios todo eso? Pues Ese es hoy este en día, programa, ese es este programa. sí, Mirna, sí. vamos uno por uno. Uno ¿Qué por uno. primer tip darías para Ujú. cerciorarnos que es un profesional? Primero que Acreditado. tenga pues la confianza de darnos un nombre completo para poder revisar en Dirección General de Profesiones si cuenta con una profesión de la salud, porque también toman cédulas que no son de la profesión, nombres que no son de la profesión, O seudónimos. también O seudónimos. apodos, ¿no? Ujú. Sí ponen doctora Marce, por ejemplo, ¿no? Y no ponen el nombre completo y pues quién doctora Claro. Marce, ¿no? ¿De qué área? Tenemos todos el libre acceso a la página de la Dirección General de Profesiones para ver las cédulas, para ver si tiene otras Es preparaciones de la o no. CEP esa página, ¿verdad? Sí, bueno, sí es página de gobierno de la CEP. Ok. Ujú. Y ahí que lo busques en el buscador Por de nombre. tu preferencia, Ujú. le pones otra vez, ¿cómo se llama este sistema? La búsqueda de cédula Búsqueda de profesional. Búsqueda de cédula Sí. profesional. Todas Y las cédulas, conseguir perdona, eso. profesionales las emite CEP. Todas Es están cierto, ¿no? emitidas por la Dirección Están General de avaladas por Profesiones. que está en Secretaría de Educación Pública, ¿no? Sí, Ok. Ok, digo, ok. ese es como un punto. Un primer paso. Pero, ¿qué tal si es una actividad técnica que no está en Dirección General de Profesiones? ¿Qué tal si es un cosmiatra, una cosmetóloga, un tatuador? ¿Qué tal si es un spa en donde hay otras profesiones que no tienen cédula profesional? Bueno, pero aquí vamos a Ujú. contar un poquito a los médicos Sí, y algunos otros profesionales como profesionales, los odontólogos. Más a la medicina ¿No? y la salud, porque el que hace tatuajes yo no lo considero. O los dentro los de- nutrólogos también, las nutrólogas Ujú, que entran. también tienen Psicólogos, esa Dermatólogos. esa cédula Psicólogos, psiquiatras, profesional. todos, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, primer tip, Ujú. busquen pidan el nombre completo con todos los apellidos, Sí, busquen en la cédula, ¿no? O tal vez si te comunicas con este doctor, pídele su cédula, Claro. pídele su número de cédula. Y yo, que he usado esa página donde ves las cédulas, también puede ser la búsqueda a la inversa. Puedes poner el número de cédula y te Sí. aparece Y a ver quién qué es te la arroja. persona Así que es. lo tiene. Ok. Ese es uno. Ese es uno. A ver, los médicos tienen que tener un aviso
Claro, necesitan una validación por parte de la autoridad, que en este caso es COFEPRIS, y que les otorga, COFEPRIS es la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios. Y esta autoridad revisa y valida el contenido publicitario de los profesionales de la salud. Entonces, ellos necesitan hacer trámites ante esta autoridad, y ya sea que sean personas físicas y hagan un aviso de publicidad, sean personas morales y obtengan un permiso de publicidad, o también en el caso de actividades relacionadas con estética, que necesitan siempre permiso de publicidad. Entonces, ahí podemos ver unos numeritos que salen debajo de la descripción de estos perfiles. Famosa, en su biografía, la mayoría se ponen ahí, que son números que otorga esta autoridad y que de alguna manera pues dan esta validación de que estos contenidos publicitarios ya fueron revisados por ellos, y que obviamente COFEPRIS pues revisó cédulas profesionales, aviso de funcionamiento, que estos profesionales tengan todas las credenciales para poder otorgar los servicios. ¿No? Esa podría ser una buena señal, ¿no? Que veas en la descripción del doctor que ponga permiso de publicidad, COFEPRIS, número, ¿no? Un número ahí. Eso ya es una buena señal, ¿no, Mirna? Aunque también nosotros como pacientes a lo mejor no vamos a agarrar ese número y verificarlo, claro, o algo más avanzado. ¿Sí se podría? No hay forma. Digo, la autoridad sí tiene su base de datos, porque cuando nos damos cuenta, cuando hay una orden de suspensión publicitaria que dice que revisaron en su base de datos y no se encontró registro alguno, ellos la tienen, pero nosotros como usuarios no podemos saber si fue un aviso o un permiso, o si es legal, porque también ya tuvimos el caso de un médico que alguien lo estafó y le dio un número y no era un trámite. No me digas. Ajá. A eso no tenemos alcance, pero sí, bueno, a ver si tiene. Pero chicas, podríamos pensar también en las opiniones, ¿no? A final de cuentas, muchas personas van arrojando su experiencia con el profesional de la salud o la persona que está trabajando en ello. Y Brenda, vas viendo, ¿no? Habrá gente que te ponga un hater, uno que otro, pero la mayoría de las opiniones, si son positivas, también eso nos puede ayudar. Claro, sí, definitivamente ya tiene que ver con el prestigio y con la práctica de cada médico y cómo va teniendo pues estas opiniones y qué decir, ¿no? También volvemos a este campo de pueden ser positivas, negativas, ciertas o falsas, pero pues va creando de alguna manera un prestigio, de alguna manera una validación, ¿no? Entonces, sí, regresando a este punto ahorita se me ocurrió de las claves de estos números que como usuarios no tenemos que saber qué significan. Si vemos un número que inicia con el 26, 27, 28, pues ya es un trámite del futuro, porque COFEPRIS pues empieza siempre, ¿no? Con sus trámites al año. Ajá. Los años hacia atrás son permisos válidos porque no tienen una vigencia, pero si empieza con un número del futuro ya es una señal mala. Es falso. Pero si empezara con un 10, un 15. Un 15 sería válido porque es válido las autorizaciones no tienen vigencia. No tienen, más bien caducidad, ¿no? O así es, sí, no tienen. No se terminan. Oye, pues ahí vamos empezando así bien. Es. Cédula profesional, permiso de COFEPRIS y pues vámonos a una pausa pequeñita. Y regresamos aquí en Algoritmo Salud para contarles otros tips de cómo pueden ayudarse a que sea más probable que su médico sea un profesional adecuado para darle sus servicios. Aquí en Algoritmo Salud, regresamos. Regresando a carcajadas aquí en Algoritmo Salud, muy contentos de continuar con el tema. Pero la audiencia trae no sabe un relajo, qué pasa. Rocío, no, yo no traigo nada. Con Lulu Juárez están cotorreando de varias cosas. Cada vez que iniciamos un bloque hay que hacer como si fuera una filmación, un claquetazo, ¿no? Plac. Pues ya ese es el tema de que Lourdes tiene que mejorar varias cosas en ese sentido. Pero vamos a ayudar a que mejore cada vez más. Aquí en Algoritmo Salud con Brenda González, con Mirna Abogada. Estamos platicando de cómo elegir adecuadamente un médico o profesional de la salud en internet. Tú decías... Yo decía que las opiniones, con las opiniones en el tema de cuando yo busco a alguien que tenga, como que ando checando su reputación digital. Sí. Me voy a redes sociales. Si no aparecen, para mí es muy importante que aparezca, por ejemplo, en una básica que es de profesiones, que es LinkedIn. Si aparece ahí y voy viendo lo que arroja, lo que escribe, lo que va publicando, y además si también tú vas avalando en LinkedIn, por ejemplo, yo te puedo avalar a ti, Enrique Culebro Caram es bueno en el tema de Central Media y Marketing. Por cierto, no tengo ninguna reseña tuya en mi LinkedIn, pero bueno. Pero, lo voy a hacer, pero me lo puedes preguntar y yo pongo sí, porque te voy conociendo y otros profesionales te ayudan. Pero en redes sociales, no tan de profesión,
veo que el hilo de opiniones me va diciendo si el médico o el profesional de la salud tiene más opiniones positivas y eso a mí me da una cierta certeza de que puedo ir con él. Pero espérate, hay muy buenos médicos que no han trabajado esa parte. Es decir, pueden estar en un directorio de un hospital o un directorio especializado como Doctoralia, Top Doctors, otro más. Pero yo hablo lo más de los de redes sociales. No es solo redes sociales, acuérdate que estamos hablando de internet en general. O que lo buscaste y salió en Google Maps, su consultorio, y a lo mejor el médico tiene 4 calificaciones, 3 reseñas, porque ni lo ha provocado él, ni sus pacientes han dicho nada, ni bueno ni malo. Y pueden ser valiosos, ¿no? Claro. Los médicos. Entonces Sí. yo creo que es un punto de referencia, pero no me iría con eso así No, para decir, no, este doctor ya no sirve porque no tiene No, reseñas. ya Brenda y Mirna Sí. nos han dicho otras cosas. Pero ¿hasta qué punto también el médico debe de cuidarse de eso? Porque, oye, un paciente enojado te pone una mala reseña y a lo mejor es uno de muchos pacientes que has atendido exitosamente. Sabemos que luego los consumidores tendemos a poner esas reseñas cuando estamos molestos. Casi siempre Claro. googleamos, ¿No? ¿no? Estamos Cuando googleando. estamos como muy dicen por ahí. contentos, pues a veces no lo ponemos. No, pero si googleas, como dicen por ahí, y te sale una súper mala reseña, ¿qué debe hacer? Claro, bueno, primero desconfías, ¿no? Y dices, si ya alguien tuvo una mala experiencia, pues no quiero estar acá. Pero yo creo que esto tiene mucho que ver con el propio médico, ¿no? Con que sea cuidadoso de sus contenidos, de que esté filtrando, de que esté revisando, de que esté pidiendo a sus pacientes que le den una reseña, que le den una opinión, porque entiendo, pues estas no las borra y se van, ¿no? Sino sería como tener más contenido para que pueda haber una... primero, ¿no? Claro. Conciencia, y te voy a poner un concepto. La reputación digital. De eso estamos hablando, ¿no? Al final. Tú tienes a clientes que son médicos y profesionales de la salud, mierda. ¿Cómo los concientizas de esa reputación digital? Porque me imagino que muchos llegan sin tener ese concepto en la cabeza. Digo, no tienen por qué, no les enseñaron en la escuela de medicina una clase sobre eso. ¿Cómo los ayudas a que tengan esa conciencia? La verdad es que puedo calcular que el 50% de los profesionales de la salud no saben de la regulación en medios digitales. Ellos lo único que quieren es pues hacer presencia, ¿no? Y siempre les decimos, tienes que poner los elementos de legalidad en tu portada, nombre completo, cédula, tu domicilio, parecer domicilio fiscal, domicilio del establecimiento. Del consultorio. Profesional. Ajá, sí, porque un charlatán no te va a dar un domicilio, no te va a dar un teléfono fijo, te va a decir inbox. Entonces, si tú pones a todas luces ahí tus elementos de legalidad, eres localizable en medios electrónicos, digo, ya le das la certeza jurídica que el paciente necesita. Claro. Eso para empezar, ¿no? Ahora, si tú promueves y haces crecer tus páginas a través del marketing, pues es lo que mejor les puede pasar, ¿no? La verdad es que explotan de trabajo y eso es algo que ellos, la verdad es que los que empiezan no dimensionan a dónde van a llegar con los medios deja digitales. tú los que empiezan, los que ya a lo mejor son médicos seniors que no piensan ni en redes sociales ni en esa reputación digital, pero ya tienen acreditada su reputación de otra manera. A ver, cuando nuestra vida no era tan digital, Mirna, nos basábamos en la referencia de las amistades de las familias para irnos con un médico y también, por supuesto, pues el consultorio. Llegabas y veías un consultorio llenísimo y eso te daba mucha garantía, ¿no? Ahora, el médico tiene que transformarse digitalmente hablando, eso es lo que estás queriendo decir. Así y a lo es. mejor hasta ayudarse de alguien que le ayude con sus redes o su imagen o reputación digital, porque si no, nada más son redes, como dicen. Sí, ya tienen que entrar a la mercadotecnia, es decir, Pero digital. yo me dedico a mi trabajo y tengo una agencia o tengo un community que está contestando bonito y bien escrito y atrae a los pacientes y sube referencias. O que está y sube checando una contenido, mala o la mala información mía, reputación, ¿no? Que hemos avisa subido de cualquier del cosa. Digo, sí tiene que tener colaboradores para poder tener ese como decían, prestigio digital. Seguimiento, ¿no? Sí. Fino, Esa reputación que debe de digital. hacerlo. Nos pasa mucho, yo trabajo con Brenda en muchos programas educativos que se dan a los médicos para ayudarlos a que tengan pues, el uso adecuado de sus temas regulatorios, ¿no? Claro. Les interesa mucho saber cómo pueden ellos cumplir adecuadamente y cuál es la manera, pues también más fácil de hacerlo y que al final les presente menores riesgos. Tú hablándole a los médicos, Brenda, ¿qué les recomendarías? Pues primero,
que cuenten con sus autorizaciones. Ujú. Después, que sí tengan un contenido ágil. Para mí, o sea, estamos hablando de los médicos, es decir, quienes tienen las credenciales de dar esta información de salud. Claro. Hay países donde ya empieza a hacer regulación de nadie puede hablar de un tema de medicamentos, de productos, si no es un profesional de la salud. En México no ese es el caso. Entonces, ya que ellos son los que tienen este micrófono, pues que puedan dar esta información, porque sabemos que Internet está plagada de información buena, mala, infodemia, hay mucho contenido, pero ellos serían como estas voces que necesitamos, ¿no? Para poder explicar y para poder dar esos contenidos, ¿no? Que estos sean correctos, que tengan sus autorizaciones. Les recomendaría también que hubiera mucho seguimiento, ¿no? Si hay un contenido, una reseña errónea, bueno, pues que se esfuercen para también dar más información al consumidor. Contestarles, ¿no? Contestarles, que sean transparentes, ¿no? Mencionaban, quien te pone inbox, ya dudas, ¿no? Sí. Es toda la información aquí están, estas son mis redes, mis servicios, o sea, todo lo más transparente que se pueda. El médico tiene un equipo que siempre va, bueno, obviamente de trabajo, no se diga el anestesiólogo, los otros médicos que también ayudan, ¿no? El médico que da seguimiento o las mismas asistentes y demás. ¿Debería ahora el médico o la médica tener un ingeniero cibernético para que le ayude a todo esto? Pues un community manager. Cuando menos. Pero Sí. ese community manager tendría que tener una cierta especialización en legal, ¿no, Mirna? Claro. Con tu, por ejemplo, ¿En salud? expertise. Salud y legal, para que también pueda ayudar y al médico. Sí, cuando nosotros asesoramos a los médicos para que generen publicidad en apego a la ley, les damos sesiones del reglamento de publicidad, no exageraciones, no comparaciones, no antes y después también, todo ¿verdad? lo que está permitido. Algunas plataformas sí. no lo permiten Sí. o prefieren que no se trabaje tanto Sí, con esa forma. Todo ¿no? lo del reglamento es muy incisivo en ¿Dónde decir, encontramos ese reglamento? Está en el reglamento, se llama el reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad, tiene 19 artículos donde marca los lineamientos generales y algunos capítulos específicos para cada área de la salud y dice que tenemos que generar información orientadora y educativa, siempre. O sea, si tú vas a hablar de una patología, que sea orientador educativo, y con eso, pues, da certeza al paciente, le das buena información, y solitos llegan a la consulta. Entonces, es la base de toda la publicidad. Muy bien. Pues, ¿cómo ves que los médicos ya, aparte de haber sido expertos en Sí, no, sus tienen- ramas, tienen que ser marqueteros? Tiene que saber marketing. Tienen que saber un poquito de legal, de ¿no? de social media. Y pues bueno, es la expectativa Sí. que ahora se le recargó a los doctores de que Es que dominen deberían todas esas estar áreas. todas estas áreas ya incluidas de alguna forma cuando están haciendo sus especialidades Ya- o un poquito antes. Ya ¿no? hay algo, ya ya hay hay un algo. avance en eso. ¿Nos hablas de Acuérdate eso? cuando vino la... Regresando de corte nos cuentas de eso. Sí, ¿te voy a parece? dejarlo en suspenso, @algoritmo pero salud tenemos en una todas las noticia con redes, eso. @culebro, y ahora nos dan tanto Brenda como Mirna sus redes sociales. Y @Rocío Brauer. Muchas gracias. Es rápido tu red social. Y Brenda González en LinkedIn. Mirna Abogada. Mirna Abogada, En que todas encontramos partes, en todos lados. sí. Perfecto. Y en todos lados, Algoritmo Salud. Regresamos. Estamos de regreso en Algoritmo Salud y claro que siempre vamos a estar con un tema que te va a importar porque independientemente de que no seamos médicos o no seamos profesionales de la salud, yo me excluyo porque Enrique sí lo es. Sí, Chihuahua. realmente. Y además Yo creo que estás ya con más de 150 horas episodio, de programa, pero yo sí no, ya no, me deben tú de sí, dar alguna... pero además estás casado con una eminencia, honores causa. con Sí, una, también con mi una esposa que psicóloga le sabe bien estupenda, ¿no? a la parte de la salud Exacto. mental. Entonces, bueno, pues siempre es importante conectar con estos temas porque sabes y vas entendiendo cada vez mejor cómo manejar tu salud, cómo ser el propietario de tu propio cuerpo, de tu propia salud. Si te haces, por ejemplo, un tema estético, no se diga, si te haces un tratamiento, saber con quiénes sí debes ir a hacer ese seguimiento o ese tratamiento médico y con quiénes no. Y estábamos hablando, mejor Enrique, en el confianza. bloque anterior de que... Los médicos ya están los preparando médicos están en otras preparando. áreas. Ajá, de que debería haber en Sí. sus universidades de medicina materias que les hablen Sí. del marketing digital, que les hablen de social media. Es que vino hace un año la doctora Ana Carolina Sepúlveda, que es la directora de la Facultad de Medicina De de Medicina, UNAM, vino UNAM. aquí al programa, ¿te acuerdas? Sí. Y nos estaba contando de ya una materia que están dando a los estudiantes de medicina que es sobre salud digital. Y ahí, aunque no es propiamente así de marketing digital ni de aspectos regulatorios, pues ya van acercándose los médicos a ese Claro. tema. Y aparte yo sé que muchos médicos que ya
están en la vida profesional, pues se interesan por tomar cursos relacionados a este tipo de situaciones. Mirna, yo quiero que nos cuentes de alguno de los casos. Es que Mirna trae unas situaciones Unas pues, muy historias. interesantes de las que se puede aprender mucho Sí. y que también, pues, A ver, para Mirna. chismes tan buenas. No, Entonces, ¿sabes qué? que También nos cuente para, Mirna. sí, crear conciencia, ¿no? Exacto. A ver, cuéntanos alguna de estas. Bueno, pues en temas de medicina estética, digo, hay casos en gran cantidad, no todos se hacen mediáticos, pero sí ha habido shock anafiláctico por alguna sustancia que se aplica en dermatología. O sea, una en- reacción adversa muy Sí. grave y no esperada. Sí, ¿De qué sustancia? No ¿O qué es? mencionaron cuál, Ok. solamente mencionaron que era un procedimiento estético. Ok. Fue algo superficial y bueno, el paciente tuvo una reacción adversa que se convirtió en un shock anafiláctico y Ah, falleció. eso es lo en que el- quería escuchar. falleció Shock en- anafiláctico. shock anafiláctico y Anafiláctico. falleció ahí mismo en Y el Ahí está. establecimiento. porque no era un profesional adecuado para hacer ese tratamiento, me imagino. Sí, a veces se van con cosas que no están permitidas, que Ujú. deben de tener un responsable médico o no están autorizados Fíjate que para yo ello. en el bloque 1 decía el biohacking y no es una broma. El biohacking es como esas modificaciones de no solo el ADN, también de todo tu estéticas u otras cosas que son chapuzas, como le llaman, y que es de garage. Entonces son esas cosas que te puedes hacer con alguien que no es exactamente un experto Y y, que te un meten doctor en algo la en el materia. cuerpo, que Claro. quién sabe. Esto es un pues se estaba haciendo algo para mejorar. Puede y ser finalmente- incluso un profesional de la salud que sabe hacer el procedimiento, pero que no tiene las adecuaciones o las instalaciones necesarias. Es decir, si yo voy a aplicar una sedación para un procedimiento que es estético y la sedación sale mal porque no lo hicieron en un quirófano, sino en el consultorio, no hay mayor capacidad resolutiva para atender un shock anafiláctico y ahí fallece el paciente. Claro, no, es muy grave. Ujú. Y aquí está tocando un punto interesante que yo quiero que Brenda profundice, porque el permiso y el aviso publicitario que ahorita hablamos, que en internet lo puedes ver, también va de la mano con un permiso que requieren muchos médicos tener en su consultorio, ¿no? Por ejemplo, los médicos estéticos, otro tipo de Sí, doctores. especialidades. Y el eso propio también a lo aviso. mejor como pacientes pues, podemos preguntar, Claro, ¿no? y que justo mencionábamos esta autoridad que es para la protección en contra de los riesgos sanitarios. Estos son riesgos de los que estamos hablando, ¿no? Entonces, por eso recae en la responsabilidad de COFEPRIS que esté revisando que estos médicos tengan la formación, den los servicios en las instalaciones adecuadas y que ante algún problema pues haya una respuesta inmediata, ¿no? Entonces Sí. creo que este trámite que decíamos es muy importante que pueda contenerse en cada uno de los perfiles de los médicos. Es una garantía, digamos, que la autoridad ya validó esto y que nosotros podemos tener esta confianza al momento de llegar a un consultorio físico, revisar que esté pues ahí la cédula profesional, los Tiene datos que del médico. ser mostrada al ¿Visible? público. Sí, tiene que ser pues. visible. Ujú. Sí, los Ah. precios. O sea, estás hablando, Brenda, de algo muy importante también para la audiencia. Nosotros, como pacientes, también tenemos nuestra parte obligada de certificar y, como dices, validar. Está el permiso COFEPRIS, está su cédula, está su, ¿qué más tienen? Su certificado, ¿no? Sí, el listado de El precios, listado, ¿no? pero más Como que nada la cédula aviso de profesional. funcionamiento. El Pero aviso de fíjate que la privacidad. cédula Ah. profesional, yo cuando he ido a los consultorios de algunos médicos, no la tienen mostrando, no la están mostrando, ¿eh? Muestran su certificado que estudió en la NAHUAC, en la UNAM, Ujú. donde tú quieras. Sí, su título profesional O debe de estar algunas exhibido ahí. especialidades en el Ujú. extranjero, pero yo nunca he visto la cédula profesional. Es como, ¿sentirá el médico una especie Espera. de agresividad? Te voy a detener un poco yo ahí lo porque pida. en las recetas viene la cédula. Sí, pero profesional. ya hice la consulta con él. Bueno, sí, pero seguramente si tú apenas lo estás evaluando y se lo pides, ¿No se Un médico sentirá el te la médico, debería de dar, médico ¿no? agredido? Si dices, a ver, dame tu cédula profesional para saber que sí. Yo creo que no, y creo que es importante que un consumidor lo pida, porque te vas a hacer un procedimiento que afecta a tu salud, ¿no? Entonces, hacer esta investigación, así como somos críticos en la vida digital, cuando derivado de esta búsqueda que ya se hizo acá, se pasa al lugar, al establecimiento, pues sí debemos de ser objetivos en el establecimiento físico, ¿no? En este lugar, y creo que sí podríamos, no sería como tan Por grave. eso, si el establecimiento es una maravilla de limpieza, de higiene, de majestuosidad, de todas maneras pido su cédula profesional. De todas maneras. pues por si las moscas, ¿no? Yo creo que sí. No, deberías de no, si está pedirlo. muy limpio no hay moscas. Ahora sí, sí, exacto. Oye, ahora sí, le quieres pedir su certificado de la primaria y su acta de Pero mi pregunta matrimonio es, y todo, ¿qué pues, quién pasa sabe? con el médico, Mirna? ¿Tú has tenido algún ejemplo de ello, de que algún médico sea reticente y diga, o sea, para empezar no te voy a enseñar mi cédula, sino para que vienes conmigo? Es que hay médicos que incluso no quieren poner su título con vista al público. Dicen, ¿Ves?
ese cuadro no me gusta cómo se va a ver ahí. Y yo les decía... O pues, la foto, ¿no? Ajá. La foto de mis de su diploma salió generación. horrible. No, es que yo les digo, pues es el equivalente tecnológico. Si no quieres un cuadro, pues pon un cuadro digital y ahí exhibe tu título, porque dice la ley que cumplas con el equivalente tecnológico. Entonces, si no les gusta el cuadro, hay quienes dicen, no, se ve horrible, yo no lo voy a poner. Y cuando llega la verificación, le digo, es que sí lo tienen que poner. El acta de verificación dice, el título debe estar con vista al público. O sea, así lo dice, no dice de la cédula, solamente dice del título. Y deberían incluir la cédula entonces. No lo dice la ley, Pero no lo dice el vamos, acta es como una tal, sugerencia, ¿no? pero yo siempre les digo, tienes que tener tu expediente académico en copia simple en un folder, por si llega una visita o alguien te lo requiere, pues lo puedas Oye, exhibir. Enrique, ¿por qué no les aconsejas, tú que eres el marquetero especialista, que tengan ese QR donde tú escaneas Puede ser, y en el ¿no? QR veo su cédula, ¿no, Brenda? Toda la Su título, diploma, su su título, su función. experticia, hasta sus ¿cómo se llaman? Maestrías y posgrados que han hecho en el extranjero. Pues sí, claro, por supuesto. Ujú. Como decías, una interpretación digital, ¿no? De esto, que puede ser el propio sitio web del doctor. Oye, si ya Claro. todos tienen un Una propiedad QR para digital. ver un menú en un restaurante que no lo tenga un médico, caramba. Claro. Yo creo que sí, Buenísima idea. hay que recomendárselo a los Oye, doctores. ya una lana, Sí. ¿no? Sí, Por esta y idea. Lo vamos a aquí integrar. colgar Sí, también. sí. Aquí vamos a colgar tu título. No, Rocío, el algoritmo y tu salud, cédula. ¿qué? La cédula de Central Media. Yo no soy marketera. Para que todos sepan que aquí también hay profesionales. Por Claro. cierto, una aclaración, aquí en Algoritmo Salud, cuando invitamos a un médico, pues revisamos que sea médico. Revisamos que Sus tenga cartas credenciales. sus credenciales. Y todos los médicos que han pasado, toco madera, y no muy fuerte porque me regañan por el micrófono, pues todos son médicos De primeras ligas. primeras ligas, de Sí. buena reputación y que, Y muchos en serio han son sido, una recomendación. Enrique, muchos de estos médicos que han venido son nuestros propios médicos, de Sí. nuestra familia y de Exacto, nuestros. que nos han atendido. Y también Ahí la está parte de la licenciada Brenda, reputación. Ujú. Y Mirna, Mirna. también son recomendaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Mirna, tú das servicio a los médicos, ¿no? Sí. Y a otros profesionales. Platícanos un poquito qué les ofreces. A todos los profesionales de salud, enfermería, ambulancias, paramédicos, odontólogos, Ujú. todas las especialidades médicas, pues les ofrecemos la regularización, que cumplan con sus avisos de funcionamiento o permisos de publicidad, avisos, Ujú. y que tengan su establecimiento en regla. Claro. También les ayudamos cuando hay abusos de autoridad, no está por de más decirlo, porque también a veces hay colocación de sellos, hay multas y hay que impugnar, promover algún amparo o algún juicio de O sea, nulidad. también ayudas en ese sentido. Yo defiendo a los Wow. profesionales de la salud. Muy bien. Oye, Defiendes a los que profesionales. nos- Sí. A ¿sabes ver, que nos por favor, oyen? Mirna Hernández es muy importante. Sí, nos Ujú. oyen bastantes profesionales Ujú, ujú. en el programa y bueno, pues ya. Y sabes qué, ahí ya muchos saben de que tú los ellos, ¿te puedes acuerdas, ayudar. Enrique, que nos han dicho es que me hace falta esa parte de la asesoría legal? Creo Exacto. que tenemos, Es que ¿no? aquí también pasamos con Con Brenda, Brenda. que Brenda apoya a la industria farmacéutica a que haga las cosas adecuadamente y también que ayuden a educar a los médicos en temas regulatorios, ¿no? Con cursos que damos, inclusive con el diplomado Marketing sí. Pharma Digital que hacemos en colaboración con la IA de México. Brenda da la clase Claro. de regulación Que en está a temas punto de arrancar, digitales. por Ya cierto. está- ¿Cuándo ya sí está te iba a acabando. preguntar cuándo Ya regresa? está el- arrancando el 24 de marzo. Si Wow. usted por alguna razón escucha el programa después o antes, no se preocupe, puede buscar Diplomado Marketing Pharma Digital y va a encontrar cuando empieza la siguiente generación, que está dirigido a profesionales que trabajan en la industria Ujú. farmacéutica, que trabajan en alguna empresa de la categoría de salud y bienestar, y a médicos, Médicos en También general. y a médicos. otro tipo de profesionales de la salud. Claro. Brenda los puede ayudar con eso, ¿un poco Sí, no, Brenda? claro. Y aquí es muy importante la parte preventiva, ¿no? Porque la situación real es que muchos médicos llegan una vez que recibieron una notificación, recibieron una visita, una orden de suspensión de su página web, pero que ellos sepan pueden hacer cosas previas, ¿no? Que ellos tienen que hacer estos trámites y que de esa manera pues ya van a poder tener esta Es lo tranquilidad. mismo que me dijo mi médico, que por qué llego ya cuando estoy enfermo. Ya tenemos como Exactamente. doctor, Es lo y también mismo. los médicos llegan cuando ya tienen el problema. ¿no? Claro. La prevención Ujú. en este tipo de aspectos, pues también va a ser importante, ¿no? Ahora sí que bueno, doctores y doctoras o médicos y médicas, es una más de las tantas cosas que tienen en mente, pero es Claro. muy importante para que ustedes se protejan y estén, ¿no? Súper, como se dice, coachados Pues en regla. coachados, Bien. bueno, en regla, ya están en regla, pero si hay algo más, como dices Brenda, no lleguen hasta que Llegó la sucede multa. el tema, el ramalazo, dicen por ahí, ¿no? Exacto. Ya cayó Oye, el ramalazo. y no dirán algunos médicos, y bueno, ¿y por qué a mí me piden tanto? ¿No? Si vamos con el carpintero, con el plomero, o sea, él no tiene que tener su título y no tiene que cumplir con tantas cosas como yo. ¿Por qué? Digo, yo sé que hay una razón, pero ¿por qué
¿cómo le explicarías a la audiencia, Mirna, que los profesionales de la salud pues, son diferentes en algunas de sus situaciones que se les controlan, pero también porque hay repercusiones, ¿no? Si no hacen bien su trabajo. Pues tenemos un fundamento legal importantísimo, que es el artículo 4 de la Constitución Política, que nos da el derecho de protección a la salud. De ese derecho emana la Ley General de Salud, es nuestra Ley General de Salud, claro, la que nos protege, y la autoridad que hace ejecutar esa ley, pues es la COFEPRIS. Claro. Y entonces, de ahí emanan las leyes, los reglamentos, las normas, y ese es el porqué. Los tenemos, pero aparte del porqué, porque es que estás hablando de tu propia vida, como dices, aquí el caso sí es de que vida o hubo, muerte. que ahí falleció la persona. Ahora puede ser también algo que en algún momento, pues tú mismo ya tenías otras complicaciones, pero cuando se trata de alguien que no tiene las cartas certificadas o credenciales y tú vas ahí y sucede y mueres, pues claro, pero un mueble no va a morir. Ahí Claro, tienes al talabartero, ¿no? A la tintorería, pues si se rompe mi traje, no importa, no le pongo las cartas credenciales, pero cuando hablas de tu salud, estás hablando es más, por ejemplo, no hemos hablado de salud en animales, pero ese es, bueno, sí, un poquito, Sí. pero todo el tema veterinario también es básico y también ahí, deben de cumplir. claro, Sí, claro, claro, por tienes supuesto. que ver también. Senacica. También hay unos Sí, hay otras permisos. autoridades, ¿no? Como en este Sí. caso la Senacica, pero sí también deben ¿La estar que, perdón, dijiste? Senacica. ¿Qué es la Senacica. Senacica? Sí, ahorita les digo exactamente, bueno. pero bueno, es Pero la bueno, autoridad ahorita lo que El buscamos. se caso encarga es que de- si de tú llevas a regularlos. tu otro ser queridísimo, que es tu mascota, ¿no? Para Lo voy a muchas buscar. personas las Sí. mascotas o los perrijos, ¿no? Quieres llevarlos y que también sea el mejor veterinario o veterinaria y que no tengas ahí un tema más adelante o que te quieran decir, hazle 50,000 estudios clínicos antes de que yo te diga si es operable o no el perrito, ¿no? Sí, es Entonces, ese, ¿no? esa Mira, es ya la lo encontramos está rápidamente en terrible. Algoritmo Es- Salud. ¿qué es? Senacica, Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Claro, entonces ahí se Claro. validan también. Claro, Hay y ahí que hacer un entran, programa de hay que hacer veterinaria. eso de veterinaria, porque hay muchos médicos veterinarios y médicas increíbles en México. Claro, Buenísimos. ¿tú ayudas a los veterinarios también, Mirna? La verdad es que no me ha dado la vida para hacerlo, pero ya lo tengo en proyecto de regularizar clínicas veterinarias, porque ahí hay pues hay inhumaciones, hay también incineraciones, Oye, hay alta hay especialidad. tejidos, Sí. hay especialistas Pueden en utilizar- ortopedia para gatos, O para en perros. oncología, laboratorio. Hay muchas especialistas. cosas. Una pregunta que ahorita me viene de bote pronto. ¿Hay tráfico de órganos de animales? No, Como sucede con humanos. No, sí, En quiero la saber. carnicería, ¿no? No, oye, los quiero tacos. saber porque de verdad que cuando te dicen tu perrito, tu ser o tu querido animalito murió. Oye, no me sorprendería porque yo acabo de ver ya una clínica oncológica para mascotas y me han dicho que hay clínicas especializadas en enfermedades visuales. Y Hay bueno, rayos X. A ver, Hay hay unas- perritos que si unos quieren detalles que tenga tremendos. mejor vista, dicen, si ahorita te pongo una córnea de otro perro. Caramba, ¿puede existir esto? La verdad es que no está muy bien regulado. Zagarpa es la que, Senacica regula una parte y Zagarpa Sí, otra. medicamentos. Sí. De los que manejan controlados, porque los equinos manejan medicamentos controlados. Bueno, hay Bueno, todo un tema ahí. Programa de Algoritmo de Salud comprometido Comprometidísimo, sobre Enrique. los veterinarios que no Ujú. hemos hecho en todos los Y episodios. todo que lo vamos. demás, todos los animales y que es son, importante. como dicen, de agropecuario. Y Soy sobre doctora todo cómo la agropecuaria. tecnología impacta a estos especialistas Sí. que también, pues muy valorados, muy queridos, porque nuestros animalitos, y no solamente hablando de de las mascotas, hablando también de la parte de alimentación Sí, y por eso digo agricultura y todo, agropecuaria. por todos lados, ¿no? Claro. Hay que Hablar tomarlos de en eso, cuenta. sí, es un tema. Y también escríbenos también sugerencias de otros temas que te interesen. Estamos en algoritmosalud.com con el podcast. Junto con Junto con nosotros y arroba algoritmosalud. Exacto. Ya me las estás Y aplicando. arroba ahora tú, Rocío ¿eh? Brauer, que ya le estoy cachando, porque es que Rocío Brauer casi nunca se equivoca, pero cuando se equivoca hay que decirse. Casi no me tiboto. Y yo como me equivoco cada rato, pues a mí a cada rato me están corrigiendo. Pero es para que mejore, no por otra razón. Pero regresamos aquí en Algoritmo Salud, ya al bloque final, Futureando. Enrique Culebro. Disparejo. Hace rato, ¿Quién va? pues es que hace rato me dejaste a mí diciendo que yo que tuve. Bueno, lo que importa para la audiencia no es eso, sino el hecho de que ya empezamos. regresamos a la parte, a la sección favorita del señor Culebro, que es el tema de futurear. Vamos a futurear con Mirna Abogada, con Brenda González, sobre cómo elegir a un médico en Internet. Cómo se hace ahora, pero cómo se va a hacer después. ¿Cómo ¿Qué creen opinas, Mirna? ustedes que va ¿Qué va a a evolucionar? Sí, ¿qué más puede haber de herramientas digitales u online que nos ayuden a elegir mejor a un médico o a una médica?
Yo quisiera que en un futuro hubiese una base de datos en donde se pueda tener un registro de todos los equipos y aparatos médicos que están legales en México. Si me voy a someter a una cirugía o a un procedimiento estético, que ese aparato cumpla. También que exista una base de datos de la regulación de los insumos o ya sé que hay alertas sanitarias, pero son esporádicas, ¿no? Y también de los expedientes clínicos, ¿Insumo ¿no? Que es una evolucionen. gasa, una tijera? Okay. Sí, lo que se inyecta. Perdón, lo de los expedientes clínicos que evolucionen para que estén mejor conectados, ¿o a qué te refieres? Sí, porque tenemos híbridos. Ahorita tenemos expedientes híbridos porque hay documentación que tiene que tener firma autógrafa y yo les recomiendo que lo tengan, ¿no? Una e-firma, una firma electrónica. Exactamente. Okay. Tendríamos que evolucionar a que los pacientes puedan tener una firma electrónica para su aviso de privacidad, para su consentimiento informado, porque pues ante la ley tenemos que tener firma autógrafa. Pero podríamos usar la del SAT, aunque no todos estamos subidos al SAT, ¿no? En México no estamos preparados para eso. Pero yo también, por si nos están oyendo. Sí, pero los pacientes no pueden firmar electrónicamente con la fiel porque no estamos Pero para preparados. Algún otro método. Fíjate que para eso también está el tema de blockchain, ahí lo sumarías, ¿no? Que te da certidumbre y también ya puedes con ello tener validación tanto como médico, como usuario, como persona de a pie, de que tú eres tú y tu firma electrónica está avalada por N mil millones de computadoras y no la puedes cambiar. Se ha hablado de un proyecto de identidad digital, sí, ¿no? Y en varios lados del mundo hay un movimiento. ¿Qué nos puedes decir sobre eso y aparte futurear? Bueno, primero voy a futurear porque yo pediría que la norma se actualice a las necesidades, ¿no? que tenemos, ¿no? Que los médicos puedan realizar todos estos trámites de una manera más ágil, de una manera electrónica. Ya la autoridad ha avanzado una parte, pero hay otro tanto que todavía tienen que ir y llevar un papelito y sellarlo una hoja por hoja. Entonces, que esto pueda actualizarse. En pleno 2025. En pleno 2025, ¿no? Y que en este reglamento que hablábamos, pues no viene la palabra redes sociales, no viene todas estas necesidades. Hoy ya estamos hablando de realidad virtual, de todas estas inteligencia, todas estas innovaciones y la norma pues se va rezagando o está rezagada. Entonces ese sería mi primer futureo, que estas reglas fueran claras. Oye, eso es más bien un buen deseo, ¿no? Así como una petición. Entre una solicitud. Es una petición al Congreso, a la Cámara, por favor, que se apliquen en esta parte, porque pues en este mundo globalizado ya hay otros países, otros estados, otras agencias que ya lo están implementando, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, que yo visualizaría, no sé, redes sociales donde ya se pudiera hacer toda esta conectividad de que una persona pudiera incluso entrar a su red social y agendar y validar y poder tener cuando sea permisible, ¿no? Estas consultas virtuales, por ejemplo, ¿no? Que entiendo ya hay muchos ejercicios que se hacen a través de diferentes directorios o plataformas, pues pero que se integraran, ¿no? O sea, ahorita hablábamos del expediente electrónico, está bueno que ya hay muchas opciones, pero que hubiera uno estandarizado a manera nacional para que pudiera así como tu identificación, ¿no? Así nacional en el INE o a cualquier otra, tu DNI en España, claro, o que tu ID en Estados Unidos, que sea homogéneo, como dices, sea una cosa homóloga, transversal, entre todos los sistemas que se de alguna forma, con todo eso, y como les decía yo, pero Enrique no me deja hablar, o sea, el blockchain de alguna forma te hace tener esa trazabilidad y búsqueda de ese médico desde cuándo comenzó sus estudios de medicina, por qué universidades, escuelas pasó, qué especialidades, ¿no? O a lo mejor hasta qué problemas legales se enfrentó. Exactamente. ¿Cómo lo resolvió? Un búho médico. Y creo que no hablamos de algo que tal vez habría que invitar pronto a la gente de las plataformas, a la gente de YouTube, de Meta, de TikTok, que ellos mismos también como plataformas están metiendo controles para ir quitando contenido que no sea adecuado, cerrando perfiles. YouTube ya tiene YouTube Health, ¿no? YouTube que ahí pide documentos, cédulas y demás. Exacto, y que también ellos son parte de esta solución a los problemas de infodemia, de noticias falsas, de personas que se hacen pasar por médicos, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí pueden colaborar, pero ya no se nos acabó el programa. Ya no tenemos más tiempo. Brenda, qué gustazo. Al contrario, que nos hayas acompañado y que sea la primera de muchas. Y si no te invita, Enrique te invita. Y otra vez, Brenda González, ¿dónde te encontramos? Y Brenda González en LinkedIn. Ahí estoy. En LinkedIn. Y Minerva Abogada. ¿Dónde andas? Mirna. Perdón, Mirna.
Mirna, me encuentran en todos lados, en Google, en LinkedIn, en todas las redes sociales. Pongan mi nombre y me van a soñar. De verdad que aparezco hasta en las todos los días, ¿no? Sí, Oye, hace un contenido muy padre, Mirna Mirna, Hernández. bien interesante. Pero ¿por qué Gracias. te van a soñar? Qué bueno que sueñen con una mujer como tú. Óyeme, felicidades al que Eso. sueñe con Mirna. Perfecto. Bueno, pues Gracias. muchas gracias. Este ha sido un episodio extraordinario. Hay que hacer una versión 2, una continuidad. Hay mucho que platicar Sí. sobre el tema. Recuerden, nos vemos en una semana en el radio y cuando quieran en los podcasts en Hasta la algoritmosalud.com. Esto fue Algoritmo Salud, el podcast sobre salud digital y las tendencias, plataformas y tecnologías que están impactando los productos y servicios del binomio médico-paciente en México. Nos conectamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.